Bienvenida, Julie, a este espacio que he llamado Momentos de ¿Cómo lo he llamado? Yo ni me acuerdo. Creo que eran momentos de conversación o de conexión, o bueno, no sé cómo lo he llamado. Ayer justo mandaba un email y me vino el nombre y lo mandé y dije, bueno, así se va a llamar. Y es como crear momentos en los que podamos conversar con temas que para mí me resultan súper interesantes cuando estamos gestionando y liderando negocios desde un espacio más femenino, más equilibrado, más en danza, ¿no? Y obviamente en cuanto decidí que iba a empezar a hacer estas entrevistas, dije, Julie tiene que estar. Julie tiene que Gracias. estar hablándonos de su tema, de la ciclicidad, del movimiento. Y bueno, primero agradecerte de que estés aquí. Cuéntanos un poquito quién es Julie. Gracias, Roy. Gracias por la invitación. Julie, es siempre la pregunta más difícil. A veces pensamos que es la más fácil, pero no, porque siempre decimos, soy Julie, ok, me llamo Julie, ya, me llamo Julie, pero en este momento siento que soy una mujer soñadora. Bueno, siento que siempre lo he sido. Y, y una mujer que tiene esa visión de unir el poder que hay dentro de nosotras para poder utilizarlo en nuestro día a día, que a veces puede parecer algo inalcanzable, Uh -huh. pero la realidad es que lo podemos hacer ya en este momento. Así que si puedo decir quién soy yo, soy una mujer que en este momento está conectada con su ciclicidad femenina y con la ciclicidad del mundo para poder utilizarlo en el día a día. Qué bueno, me encanta ese tema porque justo de este tema quiero que hablemos en este conversatorio. Y es el tema de la importancia de la ciclicidad. Yo a veces me pregunto cómo es posible que hayamos estado tanto tiempo viviendo de manera lineal si te pones a observar, todo es cíclico. O sea, todo, absolutamente todo a nuestro alrededor es cíclico. De hecho, justo ahora que estamos en primavera aquí en España, bueno, llevamos un mes, y tengo unos árboles aquí en el patio que se quedan, o sea, blancos, duros, o sea, parece que están muertos, ¿no? En invierno. Y de repente, cuando llega la primavera, empiezan a echar sus hojas y son muy frondosos, dan mucha sombra. Entonces, es increíble como teniendo a la vista eso que es la naturaleza, que es lo cíclico de todo, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en un mundo tan lineal? Y justo quiero que hablemos de eso, como cómo es o cómo vives tú vivir en tu día a día esa ciclicidad, no solamente propia, sino esa ciclicidad que has hablado en general. Mira, la vivo en estos momentos, la vivo un poquito más conectada y agradecida, porque a veces la ciclicidad la vemos siempre de afuera Uh y no -huh. vemos la ciclicidad dentro de nosotras, que no es solamente el ciclo menstrual, sino también la fase de la vida en la cual estamos. ¿Ya? Por ejemplo, yo en este momento, que es el momento donde tenemos que seguir sembrando, yo como entrenadora personal y ya decidí tener mi empresa en el digital, es el momento donde yo tengo que sembrar tantísimo, Uh -huh. pero tengo un viaje muy importante en el próximo mes, donde obviamente me llega un hipotético invierno, un hipotético reposo y mi trabajo prácticamente se va a pausar. Entonces es como que si yo ahorita estuviese recogiendo lo que sembré el año anterior para poder reposarme en junio, que es un mes donde comienza a hacer calor, donde comenzamos ya a, si utilizamos la agricultura como ejemplo, ¿no? Es donde ya empezamos a recoger los primeros frutos para poder comer. Yo en este momento de mi vida es como si yo estuviese viviendo al contrario, porque me tengo que ir a este viaje donde estoy obligatoriamente reposándome, porque voy a estar activa, voy a estar con mi familia, vamos a viajar, voy a hacerles conocer a mi familia, mi país, pero el resto de las cosas tienen una pausa, Uh -huh. ¿no? Entonces, vivo la ciclicidad desde observar, desde afuera, tratar de salir un momentito desde donde estoy
de ese hueco para observar qué es lo que está pasando a mi alrededor. Y es ahí lo que tú dices, que vivimos lineares, porque si fuese otro tipo de persona, me hubiese enojado porque la cosecha la tengo que empezar a hacer ahora. Ahora en junio ya tendría que empezar a recoger los primeros frutos. Pero si yo no hubiese ya 3 años atrás comprendido que vivo cíclicamente, no solo con el ciclo menstrual, sino en las fases de nuestra vida, hubiese llegado ese choque de no soy suficiente, no soy capaz, no estoy haciendo las cosas bien, y llega esa frustración de ¿para qué estoy haciendo este negocio? Totalmente, totalmente. Qué interesante porque fíjate que siempre vemos, o lo que nos han enseñado siempre es como que ver nuestro avance en crecimiento, ¿no? Como en línea recta y siempre, claro, como dueñas de negocio siempre estamos pensando en crecer. Entonces es como que vamos subiendo, cuando realmente, y cuando hay estos momentos en los que dices, ok, mi negocio tiene que pausar, tiene que pasar en modo quizás más descanso porque yo voy a hacer un viaje, se vive como si fuera un pequeño fracaso dentro del camino. Como yo cómo puedo parar, yo cómo puedo pausar, yo no puedo, o sea, yo tengo que seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no? Cuando realmente el crecimiento no es nunca así. El crecimiento es circular y en ese circular yo siempre veo que, y lo observo, no solamente nosotras como dueñas de negocio independiente, o sea, que trabajamos y vendemos nuestros servicios, nuestras creaciones, sino que mi esposo que trabaja en una fábrica, él, su empresa pasa por un ciclo igual. O sea, hay momentos en el año que dice, bueno, ha bajado el trabajo, ahora estamos más tranquilos, ahora ya hay ciertos, ya empiezan a darnos vacaciones, porque como hay un bajón, siempre la misma más o menos época, entonces ya nos piden que en esta fecha cojamos vacaciones, porque no hay tanto para hacer, ¿no? Y todos los años yo veo como él dice, guay, poco trabajo, los compañeros están ya nerviosos porque parece que el trabajo está cayendo. Y yo le digo, pero a ver, ¿no te das cuenta que esto pasa todos los años? Que cuando pase un par de meses la empresa llegas de repente diciendo, no podemos más, hay mucho trabajo, se nos va de las manos, hay que contratar. Y digo, todos los años pasa lo mismo. Pero estamos, yo digo, ¿cómo es posible que no lo veas? Que esto es algo que se repite y él empieza a ver como que, ostras, es verdad, cada año entonces ya lo vive diferente. Ya las últimas veces lo vive como que, bueno, es momento de relajarse, la cosa va despacio, pero ya sabemos que dentro de 2 meses todo se vuelve a reactivar, ¿no? Y nosotras, como dueñas de negocio propio, es como que nos cuesta ver que ese momento yo lo llamo vacío fértil, es un momento simplemente para que las cosas se asienten. Yo a veces digo, deja que se asiente. Nada de lo que ya has hecho y has sembrado va a desaparecer. Solo que en vez de seguir sembrando, estás dejando espacio para que eso que has sembrado se asiente y luego seguir sembrando o seguir nutriendo lo que sea para llegar a la cosecha. Entonces, yo te pregunto a ti, más allá del tema del negocio, que ahora tienes todo esto de que a nivel personal vas a estar en un punto y a nivel negocio vas a estar en otro punto, ¿cómo esto lo gestionas en tu día a día con tu propio ciclo y el poder entrelazar ambos ciclos sin entrar en ese shock? Ok, mira, te voy a hacer este ejemplo que lo grabé incluso ayer en el podcast y contaba que, por ejemplo, el ciclo menstrual lo uno a mi día a día, porque yo, más allá de tener este negocio digital, soy una profesora de pilates y entrenadora personal. Esos últimos meses no he estado bien en mi menstruación. He tenido dolores demasiado fuertes, pero yo no tengo a alguien que me sustituya en mis lecciones de pilates. Así que, ¿qué he aprendido a hacer? Decir, yo en este momento no puedo mover mi cuerpo porque ya tengo demasiado dolor, entonces voy a cambiar la lección en una lección donde sea más ejecutivo, donde yo puedo decir a ellas qué tienen que hacer y yo observar
cómo ellas están haciendo el trabajo de la lección de Pilates, cómo se están moviendo los ejercicios, y de esta forma poder no vivir en la frustración que te conversaba hace rato, ¿no? O, por ejemplo, decir en casa, tengo este dolor, ok, hoy día se come algo más práctico, más rápido, tal vez no nutritivo, ¿no? Y desde ahí observar qué es lo que hay que hacer. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, me interesa mucho esto que dices de observar, ¿no? Porque al final creo que es como entender en qué punto estás. Hay algo que tú y yo hemos conversado muchas veces y es el tema de que cuando empezamos a trabajar en la ciclicidad propia, vamos a hablar aquí de la ciclicidad femenina, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la ciclicidad femenina, lo primero que hacemos es buscar libros, ¿no? Libros, información, todo fuera, ¿no? Porque ya estamos acostumbradas a eso. Entonces, acudimos a libros para entender cómo funciona nuestra ciclicidad, bla, bla, bla. Pero, como tú y yo hemos dicho siempre, hay que entrar en un proceso de observarte, porque los ciclos cambian entre sí, porque hay veces que estás, o sea, yo lo noto mucho entre varios ciclos, que a veces te esperas algo, pero hay algo externo que influye y que no es igual. Entonces, ese tema que dices de la observación, el ser capaz de observarte, ok, estoy en este ciclo, en esta fase, estoy de esta manera, adapto mi trabajo, ¿no? Adapto la forma, o sea, yo sigo haciendo mi trabajo, pero adapto la forma en la que yo ejecuto mi trabajo. Exactamente. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Y esto me parece indispensable porque tú, por ejemplo, eres entrenadora personal y a la vez tienes la parte digital donde estás trabajando el coaching cíclico, ¿no? Y en esta parte digital, aparte de la parte, pues eso, que vas y das clases y tal, en esta parte digital a la hora de, por ejemplo, crear contenido, gestionar, darte a conocer, ¿cómo lo haces ahí? Porque quizás en la parte física es más fácil de verlo, de decir, ok, no estoy para moverme, mi cuerpo ya me está hablando claramente, eh, ajusto la clase y yo simplemente observo y doy indicaciones. Perfecto. Ahí es como más claro. Pero ¿qué pasa? Tú puedes decir, ok, no estoy para moverme, pero igual sí estoy para sentarme y hacer contenido, o igual no. O sea, ¿cómo tú ahí lo diferencias tan claramente como a nivel Mira, yo tengo físico? un podcast que se llama Mujer Vital Sí. y es una cosa que sale cada semana. Yo cada semana tengo que grabar un episodio. Que yo esté en una fase menstrual, que yo esté en una fase ovulatoria, es una cosa que yo lo tengo que hacer porque me he puesto ese compromiso de que sí o sí tiene que salir. Y te respondo ahora, yo tengo algunos temas ya en mi pizarrón y digo, voy a grabar este episodio. Y estoy tal vez en mi fase premenstrual. Ok. Donde tal vez en esa fase premenstrual yo siento que estoy muy en introspección y siento que estoy muy nostálgica, siento que estoy muy sentimental, muy emotiva, pero tengo un episodio donde tengo que hablar un poco más de teoría. Pero tengo otro episodio más abajo que dice, en este episodio puedes hablar de un tema con un enfoque más emotivo. Entonces, digo, y pruebo, porque necesito probar, porque no quiero que la ciclicidad influencie, porque esa es otra temática que muchas personas tienen miedo, pero Bueno. pruebo, digo, voy a probar este episodio a grabarlo y empiezo a grabarlo. Si en unos 5 minutos no me sale ni siquiera el saludo, yo cambio y me voy a buscar el otro tema que tal vez resuena conmigo y ni siquiera necesito editarlo mucho, porque si como es un tema más emotivo, más en lo cual, donde puedo ser amiga, ok, yo cumplí con mi compromiso de hacer el podcast una vez a la semana, pero tal vez en esa semana
no saldrá ese episodio donde tiene que salir la teoría. Qué interesante esto, porque no se trata de, sí, es verdad lo que has dicho de que muchas veces creemos que la ciclicidad nos puede llevar a usarlo como de excusa, ¿no? Como de excusa para no hacer. Y no se trata de no hacer y no moverte y no cumplir, sino de tener la capacidad de esa flexibilidad y esa adaptación. De decir, yo cumplo, incluso pruebo, pero es como también facilitárnoslo. Es decir, yo no dejo de hacer, pero me facilito. Si yo sé que voy a grabar un episodio más emotivo, que va a salir mucho más fácil, que la emotividad se va a sentir, que es también el objetivo de ese episodio, y que además no voy a tener que estar editando porque va a salir mucho más fluido. Fíjate que en nuestra mente está la cosa de no, porque entonces estás rompiendo tu planificación, bla, 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 y no estás siendo tal. Pero es puramente porque, primero, no tenemos un jefe que nos esté evaluando qué es lo que sale y qué es lo que no. Las personas que están al otro lado tampoco saben qué sale o qué no. Ellos simplemente saben que una vez a la semana tú vas a sacar un episodio y están esperando el episodio, pero no saben realmente qué tipo de episodio es el que viene. Entonces, al final es una cosa nuestra, es una cosa de realmente aceptar lo que es o luchar contra lo que es. No sé Exacto. si lo ves así. Sí, sí, no, es exactamente lo que tengo diciendo. Por ejemplo, nosotras sabemos que en el digital, y eso es lo que estoy aprendido en estos años, es que tenemos que trabajar planificando 6 meses o 3 meses o un mes. Ya nosotros tenemos que saber qué es lo que va a ocurrir en un mes. Y desde esa planificación, observar cómo es que nosotras ya estamos viviendo. Y es verdad que tal vez ese mes que estamos de lanzamiento se necesita algo más estratégico, algo que venda más, pero podemos tal vez aprender a utilizar esta estrategia con un poco de emotividad, tal vez hablarlo desde la teoría, tal vez por fuerza tienes que sacar ese episodio de teoría, ok, y sabes que tú no estás conectada al 100%, pero necesitas sacarlo porque necesitas sacarlo. Y como vivimos en el digital, podemos ya tener nuestros apuntes listos o ya empezar a escribir el episodio y simplemente leerlo porque sabemos que es algo teórico y la emotividad se va a escuchar poca. Entonces ya nosotras nos llevamos un poco más en anticipación. Por ejemplo, si yo sé que estoy en esta fase premenstrual y sé que va a salir esa teoría, si yo ya me he venido mapeando, Claro, ahí está. es ahí donde yo juego con la ciclicidad, porque la ciclicidad no es una excusante, es nuestra responsabilidad, que eso también puede suceder en familia. Lo que te decía, si yo sé que estoy en mi fase menstrual, como esos últimos meses que yo no he estado bien, yo ya le pongo atención al mes sucesivo y voy a decir, esta semana sé que yo no voy a poder cocinar porque no tengo la cabeza, voy a hacerme las paces, que tal vez voy a comer un poco más de comida que no es equilibrada, o en las semanas anteriores empezar a cocinar, guardarlo, congelarlo, ¿ok? Y desde ahí empezar a sacar lo que se necesita. Totalmente, totalmente. Es justo, yo creo que justo eso, el tema de la ciclicidad, más que verlo como algo que nos impide hacer, es como verlo como algo que nos marca las pautas de cuándo hacer una cosa u otra. Porque si tú, por ejemplo, te mapeas de forma constante y sabes más o menos cómo funcionan tus ciclos, cómo funcionas tú puedes prever que, oye, me toca este episodio en la semana donde estoy justo en premenstrual. Esa semana seguramente voy a estar más emotiva. Entonces, ¿qué tal si quizás lo grabo hoy? Aunque lo edite en ese día, aunque en ese día lo vuelva a escuchar, lo edite, lo suba para estar más conectada con el contenido, pero ¿qué tal si lo grabo en una fecha anterior y digo, ok, no, ese día no voy a poder grabarlo, o quizás sí, pero no me voy a arriesgar, lo voy a grabar antes. En un momento en el que estoy quizás más estratégico, con visión más estratégica, más suelta de mente, más claridad mental. Entonces, ahí es cuando empiezas a jugar de alguna manera y utilizar la ciclicidad de las fases a tu favor. Que no se trata de verlo. Para mí ha sido un descubrimiento porque
Para mí, yo lo trabajo como con bloques, ¿no? Sé en cada bloque de mi momento qué cosas puedo hacer. Entonces pienso en mis objetivos y digo, ok, yo tengo que hacer esta lista de acciones. ¿Qué tal si en vez de marcármelo a nivel lineal, como que una detrás de otra, no pasa nada si yo algo que viene 3 meses después, o sea, 3 semanas después, lo adelanto y lo hago ahora porque me va a salir mejor, aunque luego no vaya aquí, vaya allá. Entonces es un poco como, creo que aquí lo importante, las palabras claves son flexibilidad y adaptación. Y eso nos cuesta mucho. Porque claro, la flexibilidad y la adaptación conllevan un soltar el control, soltar la rigidez. Entonces, claro, ya todo no es tan, no, esto aquí, esto allá, esto, no, es como observar y decir, ok, ¿cómo puedo jugar con esto que tengo, que me he marcado hacer con este objetivo, sin necesidad de yo forzar la maquinaria, forzar mi cuerpo, forzar mi mente o lo que sea, ¿no? Exactamente. Y eso, mira, que a veces pueden suceder factores externos que hacen que cambien nuestro humor, nuestra energía. Ujú, Y si nosotros ya tenemos esas pautas, podemos jugar también a favor que puede suceder que en una fase menstrual donde te has dado cuenta, porque a veces la gente, las mujeres sobre todo, caen en el error más grande y es que cuando observan su ciclicidad ujú, y caen en esa energía de control, ¿ok? Y dicen, es que yo sé que en esta fase yo soy así. ujú. Pero después sucede que no nos damos cuenta en el tipo de situación en la cual estamos viviendo y esa energía cambia totalmente y se invierte en otra de las fases. Y Totalmente. entonces es ahí donde nosotras sí tenemos nuestro mapeo y ahí es donde juega también la flexibilidad muchísimo, porque desde ahí tú vas a comprender ciertas cosas. Ujú, Yo a inicios de este año obtuve la ciudadanía italiana y obviamente, imagínate, me acuerdo que estaba en una fase premenstrual el día anterior de que ahí vaya a hacer el juramento, no estaba absolutamente nada contenta y estaba en mi fase premenstrual. Al día siguiente que hice el juramento, estaba tan feliz y tan contenta que aunque sí el día anterior y yo veía que las fases anteriores de mis fases premenstruales vivía siempre nostálgica, justo caí que ese día estaba contenta y empecé a hablar como loca en historias contándoles que estaba contenta porque pude tener la ciudadanía y no sé qué, no sé cuánto, pero esa energía parecía más una fase preovulatoria. Y no es que yo estaba loca, es que había un factor externo que hizo que mi humor cambiase. totalmente, Es obvio totalmente. que los factores externos no vamos a saber qué es lo que va a pasar, pero sí vamos a poder observar eso y desde ahí poder utilizar lo que tú decías. Ah, mira, visto que estoy así, visto que estoy contenta y sé que necesito hacer algo más de centrarme, de bajarlo a tierra, pero no me da, utilizo y cambio. O hago lo que tengo que hacer, pero con una energía diferente y se va a sentir en el trabajo. Ujú, totalmente, totalmente. Ahí viene el tema de la flexibilidad. Mira, hay una cosa muy interesante que has dicho de lo externo, cómo influye lo externo en los momentos. A mí me ha pasado que, por ejemplo, me ha tocado en la fase premenstrual. A mí mi fase premenstrual es curiosa porque las primeras días estoy como muy activa, pero es una energía como de, no de euforia, de activa, no, sino como más sosegada, pero como constancia, como que quiero hacer un montón de cosas y quiero bajar ideas que se me han ido ocurriendo, las quiero como poner ya en tierra, ¿no? Pero los 3 días antes de la menstruación suelen ser los días más. Yo a mí cuando me llega la menstruación es como que me libero, como si, uff, ya estoy relajada, ya empiezo a notar que se eleva mi energía. De hecho, los días en los que yo estoy menstruando estoy súper bien, ¿no? Pero los 3 días antes suelen ser días en los que mi energía, o sea, el cuerpo, yo lo noto, me pide descanso. Cuando estamos trabajando,
no quiere decir que en esos momentos no podamos hacer cosas, que eso es algo que yo siempre digo también cuando trabajo con clientes. El tema es, no tienes que dejar de hacerlo ahora. Busca la manera diferente en la que tú puedes darte lo que necesitas para hacerlo de una manera que tú no tengas que forzarte. A mí me pasa que cuando yo tengo que entregar algún informe o hacer algunas cosas que justo dan en ese día, lo que hago es no trabajo desde casa. Es como me llevo mi portátil, me voy a una cafetería, un espacio que me encante, me compro lo que más me gusta, yo que sé, un batido de frutas, no sé, algo que me haga sentir como que qué rico estar aquí. Es como que me llevo las cosas justas para hacer lo que tengo que hacer. Y eso me da ese plus de energía, por decirlo de alguna manera, que necesito para hacer eso que me he propuesto hacer, ¿no? Entonces es como, y creo que aquí es importantísimo autoconocerte, saber qué es lo que necesitas, poder entender qué necesito. Si mi cuerpo necesita, porque hay menos energía, necesita que te focalices, que no estés dispersa, que quizás este es un espacio donde te sientas mucho mejor, salir de tu zona donde estás siempre porque necesita aire fresco, no sé, el entender qué necesitas en ese momento para darte lo que quieres, que en este caso sería, oye, quiero cumplir con esta actividad. Entonces, ¿qué necesito yo para poder cumplir? Haciéndomelo fácil, no presionándome y haciéndolo de la manera que siempre lo hago, porque al final eso no me va a ayudar, me va a estresar más y al final voy a tener, quizás cumpla, porque esa es otra. A mí me ha pasado de, oye, he cumplido, pero me he tenido que pasar todo el día con la misma historia, de malas con mis hijos, de malas con mi esposo, ¿y qué? O sea, ni me he disfrutado una cosa ni me he disfrutado otra, y simplemente haciendo un pequeño cambio, flexibilizando, podía haberlo hecho de otra manera. Entonces yo creo que también tiene que ver con esa parte de obsérvate, entiende tus necesidades. Creo que una de las cosas más importantes aquí, que yo lo considero muy importante, es el tema de mapearte. Cuéntanos un poco qué es esto de mapearte para ser muy consciente de cómo realmente tú funcionas en cada uno de los ciclos y qué habilidades y qué cosas realmente puedes observar. Porque mira, hay algo interesante, Julie, y es que me doy cuenta que muchas veces no tenemos tanto repertorio emocional. Es decir, ¿cómo te sientes bien mal? ¿Qué necesitas? Yo qué sé, descansar, accionar. O sea, es como que no hay un abanico de... Y creo que eso también ahí hay una limitación muy importante. Sí, porque mira, cuando uno ya es solamente, mira, te pongo en contexto una cosa. ¿Cómo estás? Bien. Sí, 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 total. ¿Qué tal te ha ido? Sí, no me lamento. Porque nos han enseñado a que no contemos qué es lo que en realidad sentimos, qué es lo que en realidad necesitamos. Y en el momento que tú te vas a mapear, no tienes ese vocabulario amplio para describir en realidad cómo estás, porque observas solamente un pedacito y no observas el otro resto. Te levantaste bien, te levantaste con energía, pero en la mañana después se te bajó la energía y otra vez se te subió. No le damos o vemos o que se subió y no vemos que se bajó y que se volvió a subir. O sea, dejamos que todo quede lineal, una sola cosa. Porque en los libros lo que se contaba al inicio es que se busca siempre afuera y se piensa, en la fase premenstrual hay esto, en la fase menstrual hay esto, en la fase preovulatoria hay esto, y nos encajamos en lo que está diciendo el libro y no nos damos cuenta qué es lo que nosotras estamos viviendo. Y es lo que te decía, en la fase de nuestra vida, ¿cuál estamos viviendo? Porque si tú eres mamá de un niño de 1 año, no vas a reposar como una mamá que tiene un niño de 10 años. Y tu negocio juega un papel muy importante en el sueño que tú no pudiste tener. Totalmente. Entonces, el mapearte va a hacer que observes primero en qué fase de tu vida estás. Soy mamá. Yo hablo de mamá porque tú y yo somos mamás y se me salen ejemplos más rápidos. Soy mamá de un niño de 7 años. ¿Duermo lo suficiente? Sí. Mi sueño
¿Es suficiente para el momento en que estoy viviendo? Sí. Ok. ¿Qué tipo de trabajo tengo? ¿Qué tipo de demanda en la vida como mamá tengo? ¿Y cuánto me demanda mi trabajo? Porque tú, por ejemplo, tienes 10 años de experiencia. Yo estoy empezando y yo necesito trabajar un poquito más porque el trabajo digital es como un niño pequeñito. Totalmente, Entonces, necesito grabar por fuerza cada día, cada semana tengo que grabar un podcast, porque yo sé que tengo que grabar un podcast y es como un niño pequeñito que está ahí porque no tiene todavía 10,000 descargas, tienen 5 descargas, tienen 2 descargas y dale, y dale, y dale, como cuando tú le cambias el pañal a un bebé. total. Entonces, si tú primero observas el contexto en el cual tú estás y empiezas a escribir que te levantaste con energía, pero en la tarde se te bajó y otra vez como que te enojaste. Es que a veces tenemos miedo de decir, es que me puse brava. Totalmente. Nos da, y si tú lo escribes, te sientes peor. Claro, es como cómo yo me voy a sentir, cómo yo me voy a enfadar, o cómo yo voy a sentir rabia, o cómo yo voy a sentir ira, ¿no? Que son emociones que es, o cómo yo voy a sentir, bueno, miedo igual menos, pero sí, sí es verdad que cuando conectamos con esas emociones es como que preferimos no hablar de ellas. No, no, mejor me voy a enfocar en lo que, no, en que tuve un rato bueno, o lo voy a disfrazar. Ya. Sí, Entonces, si tú primero observas en qué fase de tu vida estás, va a ser más fácil el poder mapearte, porque desde ahí tu ciclo va a tener también un cambio. Y puedes escribir cómo te levantaste, cómo pasó el día, qué tipo de ropa te pusiste, porque inconscientemente nosotras elegimos la ropa por el tipo de emoción que estamos viviendo. Entonces, si yo me quiero poner un tipo de ropa negro, apretado, rojo, suelto, voy a ponerle atención a eso y empezar luego a decir, he tenido dolor al pecho, he tenido hinchazón al este, pero sí, solo escribir sin darle esa tonalidad de crítica y observar qué tipo de comida quiero. Quiero comer más grasa, quiero comer más carbohidratos, quiero entrenar. Me cuesta entrenar. Fui a entrenar porque le pagué al entrenador. Fui a hacer el curso de Pilates porque me pagué el curso y necesitaba una hora. Buscar también incluso por qué te fuiste. Me fui de la casa a hacer pilates porque estaba harta de estar con mis hijos y necesitaba una hora porque no quería escucharles llorar. totalmente. ¿Y cómo regresaste? O sea, no es fácil, pero tampoco es imposible. Total. Creo que lo más difícil es ser consciente de todo lo que has vivido en el día. Vamos tan en automático que luego llega la hora de mapearte a la noche y es como que, a ver, ¿yo qué he hecho hoy? ¿Cómo me he sentido? Entonces, ese recorrido al principio cuesta. Al principio es como que, wow, ni siquiera me acuerdo que comí o me fui, pero no eres consciente de por qué te fuiste, por qué necesitaste salir, porque, yo qué sé. A mí me pasa que muchas veces cuando estoy en un punto en el que no quiero escuchar a mis hijos, los pongo a cada uno en una habitación a hacer actividades y yo me voy a otra, ¿no? Es como cada uno en su espacio a hacer actividades, porque porque necesito ese espacio realmente. Entonces, pero llega el punto en el que no sabes cómo mapearlo y no eres consciente realmente por qué lo has hecho. ¿Por qué de forma inconsciente, automática, has mandado a cada niño a su lugar y tú al otro? Si no han hecho nada, si está todo bien. Entonces, creo que eso nos da mucha información y es el gran poder de la autoobservación, porque creemos que conocernos es simplemente entender mentalmente cómo somos. Pero creo que realmente el poder de conocernos es observar cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo estamos en cada momento, porque ahí sí es donde hay realmente una información de, yo reacciono de esta manera cuando me pasa esto, yo estoy de esta manera cuando estoy en esta fase, o me doy cuenta que, y esto, por ejemplo, con los hijos, a mí me pasa mucho con mis hijos, que es como, me doy cuenta que cuando estoy en fase, en los últimos esos 3 días antes de la menstruación,
no estoy tan pasiva, o sea, no estoy tan pasiva, no tan paciente. Es como que ya no les cuesta nada mucho a los niños sacarme un poco de mi tranquilidad, ¿no? Entonces, eso hace que yo hable mucho con ellos, que les diga antes, oye, chicos, voy a entrar estos 3 días, quizás mamá va a estar un poco más sensible, eso va a hacer que igual reaccione un poco más, estáis bien, y me ayuda mucho también a reforzarles, como vosotros estáis bien, simplemente yo me siento mal o me siento cansada o me siento más sensible y tengo ganas de llorar, entonces les explico. Pero ¿cómo yo les explico a mis hijos lo que me está pasando si todavía no lo sé yo? Ahí está el poder del mapeo. Exactamente, exactamente, que no es fácil, lo repito porque no quiero que piensen que, porque uno ya lo hace, no es No, no, fácil. no. Mira, yo cuando empecé a escribir, a mapearme, empecé a escribir día, bien, mal, Sí, sí, por yo también. lo suficiente, porque al menos vas cogiéndole el ritmo. Ok, de 1 al 10, ¿cuánto mal te fue? 7. Del 1 al 10, ¿cuánto bien te fue? Porque es que siempre va a haber 2. Del 1 al 10, ¿cómo fuiste cordial con las personas? Todo. Y observa también cuánto fuiste cordial con tu familia, cuánto fuiste cordial con las personas que trabajan, porque yo, por ejemplo, tal vez he discutido con mi esposo y me voy a trabajar y les estoy sonriendo, entonces pongo del 1 al 10 con mi esposo, ¿qué tal? Del 1 al 10 con mis alumnas, ¿qué tal? Del 1 al 10 con mis hijos, ¿qué tal? Porque mis hijos tal vez me pueden hacer enojar y mi esposo no. Entonces, yo empecé escribiendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta el 10. Y desde ahí dije, no es suficiente, vamos a escribir un poquito más. ¿Qué tipo de ropa? Puse el color del interior, puse el color de la ropa, flojo, apretado, me maquillo, no me maquillo, uso las redes sociales, ¿cómo las uso? ¿Qué digo? Hago unas pequeñas preguntas estándar para poder utilizarlas y seguir haciendo hasta cuando cojas el ritmo. Totalmente. ¿Cómo le dirías tú a las mujeres que nos escuchan cómo de positivo puede ser para una mujer que tiene un negocio digital? ¿Cómo de positivo puede ser el realmente tener esa constancia de mapearte y de conocer cómo funcionas en cada una de las fases? Mira, de positivo lo vas a encontrar tantísimo, y no porque sea una positividad tóxica, sino que, como te dije hace rato, tú tienes 10 años de experiencia, nosotros tenemos, yo al menos tengo casi 2 años de experiencia, y en el mientras 2 años de experiencia, que se puede decir que me he estado votando en las redes sociales, también he tenido pausas, he estado en conflicto, si en hablar en italiano, si hablar en español, si seguir siendo los dos idiomas, y desde ahí para mí ha sido positivo porque hoy, como te decía al inicio, tengo un viaje y seguramente 3 años atrás me hubiese enojado porque, chuta, justo ahora tengo que pausar, justo ahora, no, es que me llevo la computadora para seguir trabajando. Y yo ahora digo, ok, yo me llevo la computadora, voy a tratar de ver qué puedo hacer, pero no pasa nada si no se abre la computadora. Qué bueno, qué bueno. Te da como una libertad. Yo creo que Esa, conocerte y esta ciclicidad te da como una libertad y un entendimiento que hace que no seamos tan duras con nosotras mismas. Como que cuando tú empiezas a entenderte ya no es excusa, porque siento que esto es que vas a utilizar la ciclicidad como excusa. Lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, pero es lo que yo opino, ¿no? Que esto siempre suele venir de una mujer que está en su lado absolutamente masculino. Y obviamente necesita convencerse a sí misma que no necesita conocer cómo funciona de forma natural porque cree que necesita seguir estando en la masculinidad para poder impulsar su negocio y llevar a su negocio al éxito. Y eso está muy bien, si lo eliges, perfecto. Pero cuando abrazas, porque no se trata de no hacer, no se trata de no tener estructura, de no tener estrategias, de no utilizar, de no... Es la energía masculina forma parte de nosotras. Y sobre todo cuando tienes un negocio, que el negocio es sobre todo energía masculina, ¿no? Entonces, lo que es poner en valor
nuestra parte femenina, esa parte de naturaleza cíclica que tenemos, es que somos. No podemos negar lo que somos, que eso es lo peor, ¿no? Cuando niegas tu ciclicidad te estás negando a ti. Entonces, cuando tú empiezas a abrazar lo que es y lo que eres a nivel biológico, que no hay una cosa, no es algo que te estés inventando, no, es que eres así a nivel biológico. Entonces, cuando tú lo empiezas a aceptar y empiezas a entender, es como que dices, ok, te liberas mucho de la presión de, es que esto tiene que salir así porque tiene que salir así. Cuando dices, ok, yo lo he intentado, lo he puesto, yo me he puesto todo en el asador para hacerlo y no ha salido, y te das cuenta que es que no estabas alineada con el ciclo y dices, ah, ya entiendo. No es que esté algo malo en mí, no es que yo sea mala para hacer esto, no es que no esté suficientemente preparada, no, es que no estoy alineada en el momento en el que yo lo tengo que alinear. Entonces, ya no hay un juicio, es un, ok, lo volveremos a intentar en el momento en el que quizás esté todo más a favor de hacer esto. Y eso es lo que yo siento, por ejemplo, que en mi caso me ha regalado. El poder, primero, tener como las actividades más acomodadas a mi energía y segundo, el que cuando mi cabeza me dice, no, es que lo tienes que hacer, porque esto, siendo emprendedora, te pasa, o por lo menos a mí me pasa, y no sale, dices, bueno, yo ya lo intuía, pero lo quise intentar. No salió, no pasa nada. Ya no te das látigo como es que eres mala, es que no puedes, que no sé qué. O como te pasa a ti, que te vas de vacaciones y ya no es que soy la peor, es que así mi negocio no va a funcionar, es que justo cojo este mes para irme. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en esa energía masculina de no puedes soltar el control de lo que ocurre ahí? Cuando Exacto. abrazas esta feminidad es como que, tranquila, no pasa nada, nos adaptamos. Que se abre el ordenador, perfecto. Que no se abre, a la vuelta seguiremos accionando, ¿no? Exactamente. Exactamente, imagínate, y puedes, porque yo pienso, o sea, ese es un pensamiento mío y Ujú. mi opinión personal, que cuando uno emprende, lo hace porque quiere más libertad. Total, Si total. uno emprende porque quiere más libertad, ¿qué mejor libertad en comprender, conocer cómo es que vivimos naturalmente para Ujú. poder vivir esa libertad que tanto queríamos? Total. Si tú la ves desde esa perspectiva, cambia todo. Porque cuando uno es mamá, la mayor parte, si no tienes un trabajo que amas y que te permite vivir la maternidad y respeta los ciclos de la maternidad, la mayor parte de las mujeres, al menos aquí en Italia, funciona que se hacen empresarias o emprendedoras y trabajan mucho más y se frustran mucho más porque no son capaces de respetar y dice que esa libertad a la final nunca llega. Y Claro, odias. pero porque al final no estás respetando. Porque fíjate una cosa, mira, hay una fábula, un cuento que escuché hace un tiempo, que era de un pescador él está pescando, sale a pescar. Y cuando vuelve de pescar, se va y dura 3 horas. Vuelve y viene pues con su pescadito y va a llevarlo al mercado para vender el pescado, ¿no? Y en una de esas, cuando vuelve con el pescado, se encuentra a un hombre muy rico, ¿no? Y le pregunta que por qué vuelve tan pronto. Y el hombre le dice, bueno, porque ya pesqué lo que tenía que pescar para hoy, lo llevo al mercado, me dan mi dinero, yo llego a mi casa, disfruto de mi familia, tengo el dinero para que nos permite vivir tranquilos y no necesito más. Entonces le dice él, pero tú eres consciente que si has pescado esto en este tiempo, si tú te hubieses quedado la jornada completa, hubieses pescado el triple o el cuatriple y eso cuadriplica tu dinero. Y dice, sí, soy consciente, pero no necesito tanto, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo que no? Si tú trabajases ese tiempo, terminarías comprando incluso la fábrica que compra el pescado. Y serías dueño de la fábrica que compra pescado. Por tanto, tendrías más dinero todavía. Y le dice el pescador, le dice, vale, ¿y para qué quiero eso? Bueno, pues si tienes la manufactura de pescado, luego el día de mañana puedes comprarte, no sé qué más le dice, como que puedes comprarte un barco más grande, tener gente trabajando para ti y llegar a tener algo mejor y tener el día de mañana, y dice, y el día de mañana, y le dice el pescador, ¿para qué? Y dice, bueno, el día de mañana vas a poder comprar una casa,
ponérsela a tu mujer, a tus hijos, a tus nietos y poder pasar tardes completas con tu familia en casa. Y el pescador le dice, pero a ver, ¿para qué quieres que yo dé todo ese jaleo y me pierda tantos años de vida para volver a llegar al mismo punto que yo tengo ya? Yo ya disfruto de mi familia, sabiendo que con esto que yo hago me da la libertad para yo hacer lo que realmente valoro, ¿no? Que es estar con mi familia. Me estás diciendo que haga todo ese recorrido de llegar a más, de tener más, de no sé qué, para volver al mismo ciclo, al mismo punto. Entonces, ahí es donde yo digo que por eso no nos damos la libertad, porque creemos que necesitamos tener que el negocio vaya de... Y a veces ni siquiera es para nosotras, es como para decir, es que no, es que estoy facturando no sé qué, es que ya tengo un negocio que tal, para llegar al mismo punto que lo vas a tener quizás desde el inicio, si tú te respetas cíclicamente. Vas a ir poco a poco respetando tu ciclicidad y tu etapa como madre, que como madre yo creo que lo vemos mucho más claro, ¿no? Porque no solamente se trata de nuestro ciclo, sino del ciclo de la maternidad, o sea, del ciclo que pasan nuestros hijos y el que vivimos nosotras cuando nuestros hijos pequeños, que necesita mucho tiempo, cuando va creciendo, cuando luego son más grandes y tienes tú más libertad. Entonces, al adaptar tu vida a ese proceso, te permites que las cosas vayan surgiendo con esa libertad que necesitas para vivir ese momento. No sé si me explico. Sí, 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 no, no, exactamente, es lo que te decía, ¿no? O sea, y no es que el dinero esté malo, sino que Exacto, no, no. vas construyendo las bases sólidas, Ujú. porque... A tu ritmo, en el ritmo que Exacto, tú requieres según la etapa de vida en la que estás. Que la exactamente. libertad hoy es una, que yo lo que pienso es como, la libertad que yo quiero hoy es esta. La libertad que yo voy a querer quizás cuando mis hijos ya estén va a ser otra totalmente diferente. Entonces mi manera de trabajar, mi manera de lo que sea va a ser distinta. Entonces yo creo que también es un poco como conectar con la etapa vital en la que estás y cómo la quieres vivir para entonces accionar desde ahí y aceptar que es así, porque te estás dando la libertad que necesitas en ese momento, que quizás en ese momento la libertad que necesitas no es de dinero, sino de tiempo, pero en otro momento va a ser de dinero y en otro momento va a ser de movimiento, porque te vas a querer viajar por el mundo. Entonces yo creo que es un poco como saber muy bien, y yo creo que esto tiene que ver con eso de autoconocerse, ¿no? Como saber muy bien qué es lo que quieres en cada momento y darte eso que necesitas en cada momento. Que no quiere decir tampoco que no puedas darte todo junto. No quiere decir eso. Hay veces que todo se da a la vez y dices, wow, no sé cómo, pero todo se está dando a la vez. Perfecto. Pero cuando tú sabes priorizar qué es lo que realmente te importa en esa etapa vital, eso es respetar el ciclo. Y entonces vas a sentirte realmente libre o sin esa presión que hablábamos antes de, no, es que esto tiene que ser de esta manera. Entonces te ves dejando un trabajo por cuenta ajena para conciliar en casa con tus hijos, pero resulta que terminas trabajando más, estando más frustrada porque no consigues lo que quieres o crees que necesitas en ese momento y todo es fatal. Al final, el objetivo que era disfrutar más de la maternidad termina siendo el último que cumples. Exacto, exacto. Totalmente. Es necesario comprender lo que te decía y desde ahí mapear, desde ahí dar un movimiento que vale para toda nuestra vida, porque solo desde ahí podemos comprender, ¿no? Imagínate, para ya ir cerrando eso de cuánto puede ser positivo, el hecho de que tú vayas mapeando te puede dar la posibilidad de comprender cómo es que tú estás viendo tu salud. Mm, Ya, importantísimo. y desde ahí, porque puedes tener toda la libertad del mundo, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes la salud, no tienes la fuerza para poder seguir utilizando ese dinero, para poder utilizar esa libertad. Total. ¿Ya? Entonces, si nosotras vemos que no es nosotras como salud estamos bien, vamos a tener esa energía para poder emprender. Si nosotras vemos que nuestros hijos le damos el tiempo necesario, vamos a tener esa energía para poder emprender, porque ya hemos estado recargadas de la compañía y desde ahí vamos a utilizar esa energía y transmitirla porque todas somos energía. Si yo vivo en frustración, paso el mensaje, por más que diga es importante conocer el ciclo menstrual, es importante conocer el ciclo menstrual, pero si yo sigo viviendo en frustración, Total. va a llegar la frustración. Totalmente. Totalmente. Ahora pasando un poco a la parte de movimiento.
Tú eres entrenadora y te has dado cuenta que con esto de la ciclicidad intentas buscar también acompañar a mujeres a que entrenen en función también de sus ciclos y que de alguna manera no, porque en el entrenamiento también se ve mucho, ¿no? Como que quizás hay como unos estándares de el tipo de entrenamiento que tienes que cumplir y esa rigidez, ¿no? De es que hay que hacer, yo qué sé, estos días pesas, estos días no sé qué, o bueno, no sé cómo funciona eso, pues yo no es que me entrene ahora mismo mucho, pero ¿cómo ves tú esto de, o sea, cómo tú nos explicas esto de adaptar el movimiento que nos permite el tener en cuenta la ciclicidad a la hora de ejercitarnos y de entrenar? Mira, tenemos ese pensamiento de que cuando entrenamos es que lo vamos a hacer porque tenemos un cuerpo y siempre lo vamos a hacer para las demás personas, no lo vamos a hacer para nosotros. Si nosotros entrenáramos, si nosotros utilizáramos el movimiento, porque es cuando dices la palabra entrenamiento, es que como que se crea una resistencia, se pone un muro. Si nosotros utilizamos el movimiento para recargar nuestra energía o comprenderla, es ahí donde yo te decía, ok, si yo me levanto y quiero hacer pesas y me doy cuenta que no doy para pesas y me voy a hacer una meditación o me voy a caminar, voy a regresar tal vez con más energía y poder grabar el podcast. Total. Si yo me muevo desde una energía femenina o una energía masculina, cuando tenga que accionar y llamar a una persona para proponerle una colaboración, lo voy a utilizar a mi favor. El movimiento te da, ¿por qué utilizo el movimiento? Utilizo el movimiento porque la única herramienta, el único instrumento que nos va a acompañar para toda la vida es nuestro cuerpo. Totalmente. Y si nosotros no comprendemos nuestro cuerpo, y cuando hablábamos al inicio también de flexibilidad, si nosotros no comprendemos cómo es que funciona nuestra flexibilidad, si nosotros somos flexibles, también somos flexibles en la vida. Si nosotros tenemos equilibrio en nuestro cuerpo, se va a tener equilibrio en nuestra vida. Si nosotras tenemos rigidez en nuestro cuerpo, vamos a ser rígidas en nuestra vida. Total. Porque es que lo sentimos. Yo quiero hacer una pregunta que incluso está en uno de los podcasts y es, ¿qué le dirías a tu yo de 70 años? Que me perdone. Yo en mi caso, mira, yo ahora estoy empezando a hacer pilates porque me pasa eso que dices justo, ¿no? Que empiezo muy entusiasmada, pero luego se vuelve como una sensación de esto es obligatorio, es una obligatoriedad. Entonces, si yo no estoy viendo cambios, y ojo, me pasa que siento cambios energéticamente, me siento más, ¿sabes? Con más energía, como, hoy tengo ganas de todo. Pero quizás si no llega ese cambio externo que uno automáticamente estaba esperando, ¿no? Como, entonces ya es como que esto no me está sirviendo de nada, lo estoy haciendo por obligación, casi que es como entro en esa resistencia, que me ha parecido muy curioso cuando lo has dicho, de cuando hablamos de entrenamiento se crea una resistencia. Pues a mí me pasa eso. A mí me pasa eso, que sí que voy como por tramos. Arranco, me meto, me lo disfruto, pero llega un momento en el que empiezo a sentir como si fuera una presión, como si fuera algo que tengo que hacer porque tengo. Y a mí me interesó mucho eso que dijiste de alinear con la ciclicidad, porque es verdad que es como que no, todos los días tengo que hacer X cosa, ¿no? Todos los días, o sea, todas las semanas tengo que hacer este entrenamiento. Pero ¿qué pasa si una semana no estoy para ese entrenamiento? Puedo hacer otro. Y esto a mí me parece motivador porque justo ese no poder romper con el entrenamiento que ya tengo es lo que quizás me frustra a mí para continuarlo. Espera que voy a abrir yo también la puerta. Pues eso es lo que me pasa a mí. Y yo sí tendría que decir algo a mí, siempre lo pienso, ¿eh? Digo, yo, y muchas veces cuando me vuelvo a activar, es pensando en eso. O sea, yo quiero llegar a una edad, yo veo a mis abuelas, ¿no? Y yo tengo mi tatarabuela viva. Y el otro día era su cumpleaños, 91 años, y estaba mi tatarabuela con mi abuela y una hermana de mi abuela. Y una de ellas parece mayor que mi tatarabuela. O sea, la hija parece mayor que la madre.
Y ahí eso me hace reflexionar, o sea, sí que es verdad que pienso mucho en eso de que qué importante que nos cuidemos ahora, qué importante de darle movimiento al cuerpo, pero qué presión se siente cuando, por ejemplo, empiezas a ir al gimnasio y es como que, no sé, hay cierta como, es como expectativa de también desde el exterior, como que quieren que enseguida se te note o no sé qué, y tú empiezas a sentir como una presión, como que sabes que ya no quiero ir más. O eso me pasa a mí, que quizás también puede ser algo mío, ¿eh? No, le pasa a todos, les pasa a todas porque hay esa perspectiva de las demás personas y queremos demostrar a las demás personas que porque hemos hecho movimiento o porque hemos entrenado o porque hemos comido solo la ensalada y no las otras cosas, ya tenemos el cuerpo que todo el mundo quiere, cuando hay que observar siempre desde una perspectiva de fuera, salir de ahí y ir a un angulito y ver qué es lo que está pasando. Mira, yo comprendí todo esto propio porque vivimos de esa expectativa y me di cuenta que no se logra un objetivo si seguimos viviendo así, porque llegamos otra vez en esa frustración. Si nosotras empezamos a cuidar también ese aspecto del movimiento, si nosotras movemos nuestro cuerpo utilizando nuestras energías, no digo del ciclo menstrual, digo de nuestras energías, vamos a obtener resultados mucho más beneficiosos que solo un cuerpo, porque ya el cuerpo no va a ser solo eso donde estoy siendo esbelta o estoy siendo flaca o estoy siendo flexible, porque lo vas a observar en otra cosa, vas a ser más fuerte, vas a ser más resistente, vas a tener una visión más amplia de todo y tu trabajo también va a obtener ese beneficio. Totalmente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy por abrir un reto donde utilizo el movimiento, utilizo incluso la danza del vientre, que no necesariamente tiene que ser alguien que baila, porque yo no soy ni siquiera profesora de danza del vientre, pero sí utilizo la energía de la danza del vientre porque despierta esa energía femenina, porque vivimos todavía en esa energía masculina, que no está mal porque nos ayuda a ejecutar, pero si nosotras abrazamos esa energía positiva, esa energía femenina, vamos a poder abrazarla y que vivan en equilibrio, que vivan Totalmente. en armonía, vivan como el yin y yang, que no necesariamente si el yin y yang no es una línea continua, recta, es Totalmente. un movimiento donde ves, hay un pedacito de allá y otro pedacito de acá y tiene sus puntitos negros y sus puntitos blancos en medio porque es que necesitamos armonía. Totalmente. Totalmente. Me encanta. Y cuéntanos un poco más de este reto. ¿De qué Mira, va? este reto parte el 27 de mayo. Van a ser 4 días donde van a tener solo 10 minutos de movimiento para que Ok. no sea ni siquiera demasiado extremo. Pero la intención es que te regales 10 minutos de tu tiempo, donde vamos a utilizar ese movimiento y vamos a estar en un canal privado donde voy a empezar ya a darte otras cosas más, no solo esto, para que vayamos integrando el mapeo con nuestra energía, porque el objetivo es que cuando tú hagas este movimiento, puedas registrar lo que tú has sentido en ese momento Ok. y vayas activando esa curiosidad, ese mapeo que se conversaba hace rato, ¿no? Al menos como que decir, voy a hacer con esa intención. El reto tiene la intención de que, porque a veces como empresarios no nos damos ni siquiera el tiempo de Vale. alzarnos de la silla, ¿ok? Y mover al menos 10 minutos. Tiene eso. El Totalmente. objetivo es, trabajo todo el día en la computadora. Necesito 10 minutos de tiempo para soltar, porque es que si tú no sueltas, el cuerpo es como que si estuviese en una laguna, en un lago que queda ahí Estancado. estañante Totalmente. y no tenemos, ya no nos sale nada y buscamos y repites el podcast, escribes 2 líneas, te pones a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, que te regales 10 minutos de tiempo para que tú puedas soltar lo que tienes que soltar. Totalmente. A veces las cosas no fluyen, es por eso, porque estamos como tan
contraídas que obviamente no hay espacio en nuestro cuerpo para que la energía fluya. Hay tanta tensión de no movernos, de estar tanto tiempo aquí sentadas, que al final es como que ni las ideas son capaces de ponerse en orden, ¿no? Entonces, qué interesante. O sea, que empieza el 27 de mayo, has dicho. Empieza el 27 de mayo. Este reto nace para quienes se inscribirán en el programa online, que es el draft, o en verano o en invierno, dependiendo del hemisferio que nos encontremos, porque no puedo decir este verano y estamos en Europa y estamos en el norte de Europa y hay gente de Sudamérica que no está en verano, sino está en invierno. Entonces, o este verano o este invierno, dependiendo del hemisferio, va a haber un programa un poco más amplio donde vamos a hablar sobre cómo mapear al 100% nuestro ciclo menstrual, de cómo es que se utiliza el cuerpo, de cómo hacer tipo rituales sobre nuestra ciclicidad. Y el reto es solo para empezar a mover, a calentar los motores de quiénes somos realmente. Ok, o sea que el programa va a ser como, este es el preámbulo de lo que luego vamos a trabajar ahí. Exactamente. Qué bueno, Exactamente. Yuli. Me encanta, creo que es indispensable. Cuando tú y yo hablamos por primera vez de esto del movimiento cíclico, me pareció brutal justo por eso, ¿no? Como permitirnos, a veces es como que, a mí me pasa, yo hago pilates, por ejemplo, ahora que estoy haciendo como esa parte, no me he metido directamente en fuerza, yoga hago hace tiempo, pero dije, ok, quiero algo un poquito más de fuerza, me voy a meter a hacer pilates. Y estoy con la vista del día de mañana, pues ir metiéndolo de la fuerza, ¿no? Pero el poder decir, voy a hacer pilates, pero la semana que yo sienta que no, mi cuerpo no me da para hacer pilates, el poder darme la oportunidad de, pues me voy a caminar, pues me voy a poner música y voy a ponerme a bailar, o voy a hacer meditación, ¿no? El poder hablar de movimiento del cuerpo, más que de entrenamiento, a mí, para mi mente, es como ay, qué rico se siente esto, ¿no? Qué rico se siente esto, esto no se siente tan en presión. Lo otro me da presión. Es como, tengo que cumplir unas expectativas, tengo que cumplir unos ritmos, tengo que cumplir una disciplina que pues hay gente que se le da muy bien como ser disciplinada y ya está, y yo en mi caso, por ejemplo, pues no, yo necesito esa fluidez, esa flexibilidad, ese poder cambiar y permitirme, no me apetece hacer pilates, pero voy a hacer yoga o voy a hacer meditación o voy a hacer baile, ¿no? Que es algo que también me gusta. Entonces, gracias por este espacio, me ha encantado hablar contigo. Saldremos una semanita antes, o sea que si nos estáis escuchando, la semana que viene empezaremos con el reto de Julie, así que os invitamos un montón a estar. Dejaré por aquí abajo todos los links y eso para que accedan. Cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar y qué cosas tienes que les pueda nutrir a ellas para acceder a ti. Mira, ahorita me pueden encontrar en mi Instagram como Yuli Masache, pueden encontrar el podcast que se llama Mujer Vital, que tuvo un cambio porque necesitaba que se abra ciertas cosas, donde ahí hablo muchísimo, que van a encontrar tantísima información. En junio va a haber un segmento importantísimo, por más que yo esté descansando, va a haber un segmento que, créanme que me salió gracias a la intuición de la fase premenstrual y ahorita la estoy trabajando, buscando información para que yo también pueda darles a ustedes. Y desde los podcasts pueden encontrar algunos recursos gratuitos, como por ejemplo la Rueda de la Vida, que es ese instrumento donde nos ayuda también a medir nuestro éxito de la vida, que no necesariamente es alcanzar el máximo potencial de nuestro trabajo o alcanzar ese dinero, que no es malo, pero también observemos las otras áreas de nuestra vida. Entonces, pueden encontrarme en estas dos redes donde van a ver tantísimo recurso gratuito que pueden descargarlo, y inscribiéndose al programa online tendrán acceso al canal privado, porque solamente desde la lista de espera del programa online tendrán acceso a este canal, donde les iré compartiendo otros recursos que solamente para quienes se inscriben y estarán dentro del canal podrán seguir obteniendo. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Julie, por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación y querer venir a conversar conmigo. Y nada, te mando un beso. Te iré avisando cuando salimos en directo. ¿Vale? Bueno, Un beso. gracias. Un besito. Chao, cuídense. Gracias. Espérate. Bueno,